Hola, hola y bienvenidos a este jueves 4 de marzo. 4 de marzo. Ustedes saben que cada 4 de cada mes, mi nieta cumple un mes más. Y hoy está cumpliendo 7 meses. 7 meses. Y estamos tratando de enseñarle a que ya pueda empezar a comer. Y lo está haciendo de a poquito. A comer con cucharita. Y lo está haciendo. Así que, Aria, un cariño, un beso grande para vos. Amén. Y a todos aquellos que en este mes también están cumpliendo años, Dios los bendiga, los fortalezca y sigan adelante a pesar de toda situación. Bien, seguimos con el tiempo de meditar en la palabra y estamos en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ya en el capítulo 2, en el siguiente párrafo que está del verso 11 en adelante y que lleva como subtítulo reconciliación por medio de la cruz. Reconciliar. Es palabra reconciliar, poner de acuerdo a dos partes. Poner de acuerdo a dos partes. ¿Sí? Y debe haber un conciliador para poder reconciliar. Y en este caso, como el pecado era lo que nos había separado de Dios y nos habíamos hecho nosotros enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el escritor, ¿verdad? Santiago, que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye directamente enemigo de Dios. Por eso tenemos que en la fe cristiana ir creciendo y ver todas aquellas cosas que antes en nuestra pasada manera de vivir teníamos, estaba tabulados, como se dice en los términos de computadora, marcados ahí en nuestra carne, todas nuestras enemistades, necesitábamos reconciliación. ¿Y quién vino a conciliar eso? El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho carne. Y dice que fue por medio de la cruz. Acuérdense que al pueblo de Israel le habían sido instituidos leyes y ceremonias de culto. Y no para borrar el pecado, sino para cubrir de año en año o de día en día, porque había sacrificios diarios. Había sacrificios diarios, tanto a la mañana como antes del anochecer. Y era para tratar de cubrir, no de quitar, de cubrir. Y la Pascua, que en inglés es Passover, pasar por arriba, pasar de largo. La Pascua es lo que sucedió en aquella salida de Egipto del pueblo de Israel. Tuvieron que sacrificar un cordero y esa sangre ponerla en los dinteles y en los postes de la casa, ¿verdad? Y el ángel del Señor, el ángel de la muerte que iba a pasar, viendo aquella sangre del cordero que le había sido instituido a Dios por Dios a través de Moisés, ¿sí? Por Dios a través de Moisés. El ángel veía aquello y pasaba de largo. Pero en la gracia, la reconciliación se tuvo que producir en un lugar específico, en el Monte Calvario. Y tuvo que ser a través de esa muerte que era para los impíos y que Jesús tuvo que tomar. ¿Por qué? Porque Él cargó en ese momento el pecado de todos nosotros. Antes lo hizo en su intercesión sacerdotal en el Edén, en el huerto del Edén, donde dice que fue tanta la intensidad de su clamor al Padre por nosotros, por mí y por ustedes, por los creyentes, que el sudor era como grandes gotas de sangre. Y en el Calvario, allí como cordero fue llevado al matadero y como los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí tuvo que pagarse el precio alto por nosotros, por cada uno de nosotros.
Pero no había otra forma si no era por una sangre perfecta. La sangre, como dijo Juan el Bautista, del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tuvo que ser ahí, en el monte Calvario, a través de esta cruz, que era la muerte para los impíos. Sin haber cometido nunca pecado, fue contado entre los impíos. Y dice así la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, nosotros, el pueblo de Israel escogido de Dios, era su pueblo particular, especial. Y sigue siendo, por más que muchos no lo entiendan, ¿verdad? Sigue siendo, no por lo que ellos son hoy, sino por la promesa que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa. Y como Dios es Dios de promesa y no rompen sus promesas, ese es el pueblo elegido de Dios, que todavía tiene que cumplir un propósito. Ahora, nosotros antes que los gentiles, fuera del pueblo de Israel, todos los demás éramos gentiles. Dice que nosotros, gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La señal del pacto que Dios le dio a Abraham fue la señal de la circuncisión. Y allá en Éxodo está, en Génesis está, esto, el pacto de la circuncisión, aquel acto que se hacía en el prepucio del hombre, del varón, el pueblo apartado, elegido. Y nosotros como gentiles no teníamos eso. Por eso éramos llamados incircuncisos, por los llamados circuncisos en la carne. Ahora dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, el mensaje del Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Claro, como no teníamos esa enseñanza de la ley, no sabíamos, estábamos ajenos, ¿verdad?, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era nuestra pasada manera de vivir. Y también todavía sigue siendo aquellos que no han recibido a Jesús, que ignoran la palabra, las promesas del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿ve? Vuelve a usar este término, en Cristo, por Cristo, para Cristo, todo es en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais alejados, yo que en otro tiempo estaba alejado de esta gracia, de las promesas, del conocimiento de la ley del Señor, porque estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Claro. Cuando yo reconocí, cuando tú, hermana, hermano, que me estás oyendo, reconociste el sacrificio y te amparaste a la gracia de Jesús, dice la Escritura que fuimos hechos cercanos por ese sacrificio. ¿Sí? Porque Él, quien Cristo, es nuestra paz. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, el hombre que no ha sido perdonado de sus pecados, por más que diga que no tiene ningún problema, que no. Acuérdese que el Espíritu lo tiene, el Espíritu, Dios sopló el Espíritu sobre toda la creación. Ahora, en algunos el espíritu todavía está tapado, cubierto, mudo por la carne, por el alma. ¿Sí? Ahora, cuando nuestro espíritu, por el Espíritu del Señor, es despertado, entonces lo primero que trae el perdón es paz para con Dios. Porque Dios nos perdona. Y si Él, por la sangre, el sacrificio que Jesús hizo, nos perdona, el resultado del perdón es paz. Es paz.
porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, aquellas cosas que antes me quitaban el sueño cuando no tenía la gracia del perdón, ¿verdad? Ahora, con la gracia y la revelación del perdón, tengo paz. Puedo dormir en paz, porque mis pecados me han sido perdonados. Y lo que en este caminar, en este andar, que todavía estoy en esta tierra, algo me resbalo, porque puedo resbalar, no quiero resbalar, pero puedo resbalar. Amén. Algo sucede, me resbalo, no me quedo desconsolado. Vuelvo a poner mis ojos en Jesús y vuelvo a ampararme en la gracia de Jesús, y Jesús, aleluya, intercede por mí ante el Padre. El mejor abogado que tenemos se llama Jesús. Seguimos con este tema el próximo, mañana viernes seguimos, y yo digo como siempre, que el Señor Adonai te bendiga y te guarde, que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia, que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.